Perfecto. Bueno, Carlos, ¿ya estás más estable con tu internet? ¿Sí o no? Oscar, Sí, aquí a ver. estoy. Sí, señora. Bueno, Qué pena. listo. ¿Ahí me Ánimo pues. escuchan mejor? Adelante, sí. No, no te preocupes. Lo importante es que nos llevemos el mensaje del ministerio con este avance. Vale, entonces, como les mencionaba y creo y espero que mejore el audio aquí, eh, creo que aquí es importante mencionar que en la fase de seguimiento, monitoreo y evaluación, como venía diciendo, vamos a tener un elemento importante de gestión a corto, mediano y largo plazo, un modelo de gestión del riesgo operativo basado en desempeño y un sistema de gestión de calidad del sistema de información y de indicadores que hagan parte del set de estudio. Brevemente, se conformó un esquema operativo que busca dos temas. Uno es poder tener un proceso de toma de decisión transparente y válido en el marco de la formulación. Y lo segundo es poder identificar las funciones y roles de cada uno de nosotros en el proceso de formulación. Dinamizado por los procesos de participación social, sé que esto se ve un poco jerárquico, sin embargo es más matricial. Tenemos nuestro comité gestor, que en sí es un legado que queremos dejar para la implementación del plan, que es un comité gestor y un ecosistema de gestión de conocimiento que busca dos puntos. Uno, garantizar o mejorar la capacidad de discernimiento del ente territorial. Y dos, capitalizar los elementos conceptuales, estratégicos y operativos del nuevo plan decenal. El comité técnico, conformado por las direcciones de oficinas del ministerio, encargados de la formulación institucional y asimismo la capitalización de los elementos que considera el comité gestor relevantes para los elementos conceptuales, estratégicos y operativos, y la alta dirección, un cuerpo colegiado conformado por la Comisión Intersectorial de Salud Pública, el ministro y sus viceministros, que tiene dos funciones, y es garantizar que el proceso de formulación sea legítimo y válido para todos los actores interesados y poder tener elementos de valor para la toma de decisión estratégica en términos de prudencia, pertinencia y justicia de los elementos conceptuales, estratégicos y operativos del plan. Esto es en el momento en el que estamos, como yo les mencionaba, la etapa de diagnóstico que ya la estamos cerrando y la etapa de definición técnica. La etapa de diagnóstico lo que buscaba precisamente es hacer una evaluación del plan anterior, hacer un proceso de establecimiento de la línea de base basado en la línea de análisis de situación de salud con enfoque de equidad. Asimismo, el fortalecimiento de los elementos de valor del sistema monitoreo, seguimiento y evaluación que buscaba fortalecerse también en la etapa de definición técnica. La línea de gestión de conocimiento que buscaba incorporar elementos de identificación de estrategias sectoriales e intersectoriales efectivas y seguras, así como la evaluación de la evolución conceptual de salud, salud pública, bienestar, enfoque de derecho, enfoque de género, enfoque diferencial, que actualmente estamos trabajando con la Universidad de los Andes. La armonización de políticas, gobierno y gobernanza, también trabajado actualmente con la Universidad de los Andes, que busca identificar elementos de valor conceptuales para la estructuración de un modelo de gobierno y una estructura de gobierno que permita la toma de decisiones legítimas y asimismo poder armonizar elementos de política necesaria para la operación del plan. El enfoque diferencial se abrió en dos elementos, el enfoque de género, el enfoque étnico y el propiamente dicho enfoque diferencial. Y la metodología de participación social, elemento estandarizado por el Ministerio, optimizado por la Universidad de los Andes y aprobado por el Ministerio según la norma establecida para los procesos de participación social desarrollados en el territorio. Pasamos a la etapa de definición técnica, como ya les mencionaba, nuestras tres paticas, en donde estamos identificando elementos de prioridades y metas, estrategias y gobierno, operación y financiamiento, y seguimiento y evaluación. Este es el despliegue territorial que estamos desarrollando ahora. Con la Universidad de los Andes ya llevamos realizado los procesos de participación con Dinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Santander, y estamos actualmente en Meta, Tolima, Norte, Santander, Valle, Huila, Atlántico y Nariño. Y no me va a tener mucho en este proceso, dado que el doctor Oscar seguramente lo complementará de manera amplia en su presentación. Brevemente, estamos en este proceso.
Como yo lo mencionaba previamente, nuestro aliado estratégico, nuestro consultor de la Universidad de los Andes, que está capitalizando el ejercicio con nosotros y con los entes territoriales del proceso de participación social en el territorio. Y asimismo debo mencionar el aporte que ha generado en los insumos necesarios para la formulación en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social. Asimismo, la idea es poder tener un plan decenal concertado en el mes de abril para un posible lanzamiento al final de ese mes. Les debo mencionar, precisamente hoy estamos en la ciudad de Cuernavaca, México, firmando el acuerdo técnico y jurídico con el Instituto Nacional de Salud Pública para ser nuestro validador de externo de la política pública el año entrante. Asimismo, con la universidad, pues este es el trabajo que hemos hecho este semestre, en donde hicimos una etapa de prestamiento muy enriquecedor con los territorios, con los 32 departamentos, en donde se hizo un mapeo de actores, un despliegue, un análisis de despliegue territorial y demás, que seguramente el doctor Oscar lo presentará a profundidad. Estamos ahorita en diálogos estratégicos y esperamos a final de este año y principios del año entrante tener definidos los acuerdos de seguimiento y evaluación del proceso. Brevemente, el enfoque intersectorial. Lo hemos trabajado para poder lograr estos 4 objetivos: el fortalecimiento de capacidades, la alineación de intereses, la legitimidad de las acciones y la generación de productividad con relación a la salud pública. Estos 4 elementos estamos trabajando actualmente. La promover las iniciativas de clúster para la competitividad es una propuesta en donde organizamos los diferentes sectores en términos de los sectores que deben ser rectores de la gestión intersectorial. En ese estamos con DNP ya subidos en el bus. Estamos en el proceso de convencimiento con Presidencia y con el Ministerio de Salud. Seremos los tres elementos rectores de la gestión intersectorial en los próximos 10 años. Un clúster gestor de gestión, en donde buscamos que se gestione a corto y mediano plazo estrategias de elementos intolerables de inequidades en salud. En esos está Ministerio de Educación, Vivienda, Trabajo, Ambiente, Cultura y Turismo. Tenemos el tercer y último bloque, que es el clúster estratégico, en el cual buscamos poder generar acciones a mediano y largo plazo de elementos estructurales para mitigar las inequidades o prevenir las inequidades en salud. En ese está el sector Hacienda, Interior, eh, también está Agricultura, entre otros. La inversión del sector privado para la gestión de la salud pública. Estamos dialogando con ellos sobre el alcance de su actuar y la mejoría de las acciones territoriales fortaleciendo la gobernabilidad. En eso, dinamizando la Comisión Intersectorial de Salud Pública y los consejos territoriales de seguridad social y salud como elementos estructurales de la gobernabilidad, y la estructuración de planes de negocios que busca establecer para cada sector explícitamente sus responsabilidades, sus objetivos, metas establecidas y inversión y potencial retorno de la inversión. Brevemente, lo que hemos trabajado sobre la visión, propósitos y principios desde un enfoque institucional, los ejes estratégicos, el modelo operativo y el avance que hemos tenido, reconociendo precisamente la necesidad de que las personas y sus entornos, reconociendo que los sujetos de acción de la salud pública son las personas, sus familias y comunidades, con relación también a sus entornos en los cuales desarrollan sus capacidades, y por lo tanto el plan decenal gestionará las necesidades de ese sujeto en salud, bienestar y sustentabilidad a través de esa gestión de brechas de inequidad, teniendo como mano la gestión territorial de la salud pública. Esa gestión territorial de la salud pública estará orientada con unas hojas de ruta que son los ejes estratégicos con sus objetivos estratégicos, que darán cuenta de la incorporación y el cumplimiento de la visión y los propósitos del nuevo plan. Los grandes dinamizadores de este proceso, los principios valores de las personas, el gobierno y gobernanza de la salud pública y la gestión del conocimiento y sistemas de información. Ahora bien, esto es lo mismo presentado en un marco de proceso o en un mapa de proceso. Esta es la visión que hemos construido hasta el momento a nivel institucional y que está ahorita en sometimiento
de la opinión de los diferentes actores del comité gestor, la academia, el territorio y el sector. A nivel institucional también estamos en diálogo de algunos elementos importantes y les queríamos mencionar los 4 elementos que hay en esta visión. Nuestra temporalidad, 10 años. Segundo, la garantía del derecho fundamental en términos de protección y el mejoramiento de la salud, bienestar y calidad de vida. En esto queremos evolucionar también sobre, pues obviamente la garantía del derecho fundamental en términos también del alcance del desarrollo humano y esas capacidades integrales para que el sujeto sea en términos explícitos y expresos en sus potencialidades. Asimismo, el alcance hacia todos los habitantes del territorio y en eso incluye también a la población migrante. 2 elementos adicionales, la gestión de determinantes sociales de la salud como elemento fundamental de la gestión del plan decenal y por último el enfoque intersectorial necesario para poder alcanzar el objetivo. Estos son nuestros propósitos, que es como en principio se instrumentalizaría la visión. 5 propósitos: aportar a la construcción y organización de la respuesta social de la salud pública, contribuir a la transformación de la sociedad colombiana en pro del cuidado de todas las formas de vida del planeta y sustentabilidad, un poco el enfoque biocentrista, que esperamos sea mesurado en estos próximos 10 años, pero queremos dar con contundencia ese paso de evolución. Contribuir en la sostenibilidad integral de la gestión de la salud pública, aportar al desarrollo de la resiliencia de los ciudadanos, sectores e instituciones a situaciones emergentes. En estos 2 propósitos está la gestión y la planeación territorial y el efecto de los aprendizajes de esta pandemia en términos de la resiliencia de todos los actores frente a crisis en salud. Y por último, abordar con decisión la reducción de inequidades en salud. Pasamos a los principios, reconociendo los principios de la ley estatutaria y los 7 fundamentales que queremos hacer énfasis: la dignidad, la equidad, la transparencia, la progresividad, la primacía del interés general, la integralidad social y la inclusión. Pasamos un poco hacia la definición de esos sujetos de acción de la salud pública que asimismo serán objetos de la gestión de la misma salud pública. Brevemente, porque esto está en construcción, pero es un abrebocas, queremos dar una evolución hacia el ejercicio de ese enfoque de derecho y del derecho fundamental a la salud, el enfoque de desarrollo humano que busca precisamente gestionar y desarrollar esas capacidades potenciales del individuo y su contexto para el aumento de la felicidad, de la satisfacción y por lo tanto de la productividad de una sociedad en términos del balance entre las libertades individuales y la gestión propia de las sociedades. En esto importante, ese balance entre el enfoque de desarrollo humano, esas condiciones por el entorno ambiental y cómo esas libertades individuales deben ser reconocidas como esas necesidades como sociedad de los permitidos, del autocuidado, del cuidado por el otro y de las necesidades de la garantía del Estado de los mínimos para poder desarrollar esas potenciales capacidades. Y esto pues es un abrebocas de pronto de los ordenadores de necesidades que vamos a trabajar, pasar un poco del enfoque de evento a enfoque de bienestar que nos permita trabajar en 4 elementos: la protección social, el ambiente y bienestar, la atención integral en salud y la cultura de salud y bienestar, con un enfoque o reconociendo la evolución también y la toma de decisión decidida que ha tenido el país en términos de adoptar el enfoque de curso de vida y sus momentos de vida y el enfoque diferencial. Asimismo, queremos hacer una evolución de las dimensiones hacia ejes estratégicos, buscando poder garantizar una integralidad de la gestión de la salud pública en el territorio, pero también poder identificar claramente la transversalidad de los elementos propios de lo que eran antes las dimensiones transversales en términos de la autoridad sanitaria y de la gestión de poblaciones vulnerables. Estos son nuestros 5 ejes estratégicos que estamos dialogando, sin embargo, pues pueden haber más o menos. La idea es que no sean muchos más, precisamente para hacer las hojas de ruta en los próximos 10 años. La gestión intersectorial de determinantes sociales de la salud, la atención primaria de salud, la gestión del conocimiento para la toma de decisiones de salud pública, el fortalecimiento del gobierno y gobernanza de la salud pública y la sostenibilidad de la gestión de la salud pública.
Nuestros ejes operativos que funcionarán de manera matricial no jerárquica con los ejes estratégicos. Estos ejes operativos están relacionados con las funciones esenciales de la salud pública y buscan reconocer las funciones de la salud pública como elementos sustantivos de la operación territorial. No les voy a mencionar a profundidad, aquí les menciono en efecto de 4 elementos grandes importantes: el desarrollo del talento humano, la gestión del conocimiento, la gestión del recurso sostenible, los sistemas de vigilancia, la gestión integral del riesgo y la planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos mismos, la gestión. Recordemos que también la gestión intersectorial estamos dinamizando en el segundo eje, y asimismo la gestión de tecnologías responsables para la salud pública que buscamos dinamizar a nivel operativo. La gestión operativa, ya para terminar brevemente, estamos pensando en sí que el eje operativo sean 3 elementos: base a la equidad versión 2.0, que busca ser una herramienta más holgada, más ligera y más operativa para el territorio; las rutas integrales de gestión en salud, que darán respuesta a esa planeación estratégica realizada con base a la equidad y articulada con DNP en términos de planes nacionales de desarrollo. Esas rutas integrales de atención en salud, estamos ahorita revisando elementos propios de la gestión colectiva para poder ser actualizadas en términos de esos puntos. Asimismo, planear, hacer, verificar y actuar como el modelo de gestión operativa mismo del territorio. Esto no es nada nuevo, el país y el sector ha trabajado mucho, sin embargo vamos a hacer énfasis en los elementos de verificar y actuar. Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. Esto por ahora las definiciones de los dos sistemas. Uno busca precisamente gestionar el desempeño de manera eficiente y el segundo es evaluar ese desempeño en términos de las metas de resultado y de procesos establecidas en el plan. Creo que podamos terminar aquí, doctora, para darle tiempo al doctor Oscar. Nos queda una diapositiva donde quería mencionar un poco esa dinámica a corto plazo de la gestión, a mediano y largo plazo. Tendremos ahí 2 modelos complementarios: KPIs, el Key Performance América Indicators, Latina que es el que y en otras. actualmente tenemos, y el OKRs, que es el Objectives Key Results, que busca precisamente poder apoyar a los territorios en la gestión de indicadores y de metas a corto plazo que aporten a mediano plazo a una meta de resultado. Esto es brevemente. Muchas gracias, doctora. Sé que me extendí un poquito. Espero que haya sido provechosa la presentación. Qué pena por correr mucho, pero pues creo que el tiempo apremia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Escuchemos entonces a Oscar Bernal, que nos va a comentar cómo han sido sus avances desde la Universidad de los Andes. Adelante, Oscar. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. ¿Ven bien mi pantalla? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, lo primero es el papel que tiene la universidad de apoyo técnico y acompañamiento del ministerio en el proceso que ya describió Carlos, tanto en la fase de diagnóstico, de definición técnica, como de consulta. En la parte de diagnóstico estamos trabajando de un lado en varios documentos y revisiones, buscando entender cuáles son los conceptos que se están manejando actualmente en salud pública, tanto de salud como de salud pública. Lo segundo, qué tipo de digamos, todo el marco de determinantes sociales y los modelos de determinantes sociales, y esto cómo actualmente se está, digamos, digeriendo, trabajando en los diferentes países. Lo tercero es intervenciones en salud pública que demuestran ser efectivas tanto a nivel nacional como internacional, y otro trabajo sobre evaluación del plan anterior. En la fase de definición técnica, ahí pues se está apoyando con material sobre precisamente la planeación estratégica, experiencia de otros países y experiencia también nacional en planeación estratégica, la armonización de la planeación del sector con otros sectores, entre ellos también con la planeación a nivel territorial, y a elementos también de seguimiento y monitoreo y evaluación de planes que existen a nivel mundial en salud pública. En la fase de participación se ha venido avanzando en un modelo de participación a nivel zonal. Ahorita entraré un poco más en detalle. Y la fase de consulta esperaríamos hacerla el próximo año. Uno de los elementos en la parte de diagnóstico de necesidades
que olvidé mencionar este trabajo también, es el diagnóstico de equidad. Y hay que mencionar que se han establecido algunos estratificadores, pero algunos de ellos hemos encontrado muy buena información, pero de otros ha sido difícil. Por ejemplo, estratificar a nivel étnico, población indígena, afro, no es tan fácil encontrar la posibilidad de relacionar la pertenencia étnica con los perfiles de morbimortalidad en el país. Entonces, igualmente a nivel de ruralidad, se encuentra información de ingreso y de información de territorio, y esto pues lo hemos venido trabajando. Sin embargo, insistir en que hay retos importantes, sobre todo para temas como ya ingreso a nivel de familia o temas como etnia, para estratificar en temas de equidad. Con esto se ha venido generando una serie de mapas y una evaluación de la tendencia. Estos son mapas, por ejemplo, en este caso, de qué departamentos tienen más problema del control de el embarazo, durante por lo menos 4 controles de embarazo, y cuál es la tendencia histórica de cada uno de los departamentos en los últimos 10 años. Como esto se está trabajando con una serie de indicadores que tienen en cuenta las dimensiones y el trabajo que ya se viene haciendo en salud pública por parte del ministerio. Y igualmente, también para el indicador de control del embarazo y otra serie de indicadores, se está mirando la diferencia entre el quintil 1 y el quintil 5 a nivel de ingresos, ¿sí? Mirando el promedio de controles prenatales, por ejemplo, para estos quintiles, y encontrando claramente diferencias importantes inequidades importantes, o cuantificando esas inequidades que ya reconocemos, digamos, que es un problema importante en salud pública. En la parte de armonización, no voy a entrar mucho en detalle, pero uno de los elementos que ha sido complejo es mirar el plan decenal y mirar en qué medida se armoniza con el Plan Nacional de Desarrollo, con otros planes de otros sectores, y para lo cual se ha venido ya haciendo un ejercicio de análisis de estos planes y de una propuesta de armonización. Igualmente, en todo el marco estratégico y seguimiento, monitoreo, perdón, seguimiento, monitoreo y evaluación, se han venido recogiendo experiencias internacionales, pero también se ha aprendido de la experiencia que ha tenido el ministerio. Una de las cosas que surge de la experiencia es que el plan anterior, o pues el plan que está hasta ahora, ha sido bastante ambicioso en el número de metas y indicadores, y por lo tanto ha costado hacer realmente seguimiento de todas estas. Y es parte del mensaje también de la experiencia en otros países, que toca priorizar y toca definir un seguimiento, digamos, más acotado en el número de indicadores. En el proceso de participación se ha planteado realizar en 174 zonales. Las zonales es un municipio que digamos, alberga o permite la llegada de organizaciones y de personas de 2 o 3 municipios cercanos. Entonces, cuando hablamos de 174 zonales, estamos multiplicando por 2 o 3 a nivel municipal. Y a ese nivel municipal, el ejercicio que se ha venido haciendo es con una metodología de teoría del cambio, buscando aclarar cuál es el sueño, qué se espera cambiar y cuál sería ese camino, qué tipo de intervenciones, ¿sí? Entonces, el centro a nivel zonal es necesidades e intervenciones en salud pública, y luego se hacen cierres departamentales, y continuaremos con 8 cierres regionales y 4 actividades para cierres a nivel nacional. Todo este proceso se espera hacer en los 32 departamentos del país. Como decía Carlos, ya vamos en 9 departamentos, y esperamos seguir avanzando durante el resto del año y un poco del próximo. No voy a entrar en detalle, pero hay una metodología mixta, cualitativa, sobre todo a nivel zonal, cualitativa y cuantitativa a nivel departamental, y se buscará mantener esta metodología a nivel regional y nacional. Además,
lo que se ha hecho es un ejercicio con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del sector también y actores del sector sobre el tipo de intervención y cuál es la viabilidad de esas intervenciones para poder un poco priorizar también qué tipo de intervenciones tiene más viabilidad. Y estas van desde temas muy específicos en tema de vacunación, por ejemplo, hasta temas más generales como ordenamiento territorial. Y en este momento ya se han hecho 65 zonales de 9 departamentos. En general contamos con unos equipos de trabajo, 50 personas trabajando en 9 equipos de trabajo distribuidos en el país y para intentar hacer o avanzar en esa cobertura nacional. Hay muchos retos, entre ellos retos de acceso, retos de seguridad, etcétera. El COVID también no es fácil, sin embargo, se ha podido avanzar hasta este momento en la programación. Aquí hay unos ejemplos de zonales que se han hecho en diferentes municipios del país en el último mes y como les decía, pues esperamos poder cubrir y involucrar a diferentes actores, entre ellos organizaciones de grupos étnicos, indígenas, afro, aclarando que no es una consulta específica para grupos étnicos, es un trabajo que se hace con todas las organizaciones y donde hay grupos étnicos, pues los involucra, pero, pero también hay otro trabajo que ya viene realizando el ministerio con respecto a consulta previa, que es un trabajo diferente a este. Muchas gracias. Bueno, no, muy bien. Creo que el doctor Pinzón se tenía que retirar, Oscar. Yo considero que podemos recoger las preguntas para el ministerio y las canalizamos desde los formuladores con la Universidad de los Andes, ¿te parece? Sin ningún problema. Yo Ok, estoy perfecto. disponible. Entonces, abran sus micrófonos, pues no todos a la vez, pero sí queremos aprovechar este espacio. Muy bien, Marta, Adriana, adelante y creo que en la misma manera podemos ir avanzando. Adelante, Marta. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Dale, doctora. Bueno, yo soy docente de Universidad CES, he estado siguiendo pues como todos estos planes y programas porque dentro de la investigación y la formulación siempre son lo que le da el contexto a nuevas cosas. Es importante entender que desafortunadamente en nuestro país todavía faltan algunas políticas públicas para trabajadoras, por ejemplo, madres gestantes. Hicimos una investigación el año pasado donde pues, más o menos una población de 100 trabajadoras a manera de piloto no tenían ninguna atención especial desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de pronto que se puedan considerar estos tipos de poblaciones especiales, al igual que otra investigación que hicimos el año pasado relacionada con los equipos de protección para médicos generales, dado que pues muchos estudiantes recién egresados les tocaba comprar de su bolsillo los equipos de protección personal hasta que pues, las ARLs como al quinto mes ya empezaron a dotarlos. Entonces como que tengamos este tipo de aprendizajes, pues no solo de la pandemia, sino de cosas que se vienen generando y que pues se puedan quedar plasmadas en el plan de formulación nacional. Entonces, tu recomendación en concreto es, si lo puedes resumir Que en una sola frase. se puedan considerar las poblaciones específicas, como por ejemplo madres gestantes, en el tema laboral, en el tema de que tengan exámenes específicos, desde la evaluación médica ocupacional de seguridad y salud en el trabajo, que no lo tenemos, digamos, hoy día por medio de ninguna política pública. Y lo segundo, que también se consideren poblaciones especiales de salud, como los médicos, enfermeras y personas que trabajan en ámbitos poblacionales, para que la dotación de equipos de protección personal sea adecuada y de buena calidad. Muchísimas gracias, Marta. ¿Alguna otra observación de los que estamos aquí en la sala? Comentarios. Ayudemos a construir, que este espacio precisamente es para eso.
en qué no estamos de acuerdo, qué quisiéramos ver reflejado, qué es complejo, hace complejo todo esto, que lo sabemos bastante, es, pero qué pudiéramos aportar desde lo que se nos ha compartido esta tarde. De pronto, doctora, también considerar temáticas de salud mental, porque pues si bien tenemos una política adecuada de salud mental, incluso que salió a finales del 2019, la implementación y la cobertura en tiempos de pandemia ha sido difícil de seguir. No sé, el doctor Oscar o equipo, ¿qué opinan de esos planteamientos? Sí, yo creo que hay varias cosas. De un lado está el tema de investigación. Uno de los ejes estratégicos planteados es generación de conocimiento. Y no solamente es la investigación desde la academia, desde las universidades, pero también gestión de conocimiento, por ejemplo, desde los entes territoriales y desde organizaciones sociales. Entonces, se ha planteado que debe quedar reflejado en el documento. Para ello también existe un espacio de participación de universidades y de escuelas de salud pública, que ha sido un espacio, digamos, bastante dinámico. ¿Sí? La universidad participa en ese espacio, de cierta manera, con un equipo diferente al equipo, digamos, que está haciendo la consultoría para el ministerio. Entonces, ahí la invitación al CES, a todas las universidades, es involucrarse, pues ya han estado involucrados en ese espacio. Lo segundo, claramente hay una serie de temáticas y salud mental es una de ellas que aparece con fuerza y el COVID es una temática que nos enseña muchas cosas y una de ellas es la importancia de prevención y promoción, la importancia de, eh, de la vacunación, etcétera. Entonces, y la importancia de la vigilancia epidemiológica. Entonces, estas cosas tienen que plantearse dentro del plan, están incluidas dentro del plan. Hay que mencionar algo que no sé si quedó suficientemente claro. Una cosa es, digamos, todas estas discusiones, pero la idea es terminar escribiendo un plan lo más concreto posible. Y en ese sentido, contrario al plan que tenemos ahora, que tiene 470 páginas, el sueño es tener un plan de 30 páginas, de 20 a 30 páginas que plantee los grandes puntos para que también, y también eso va a implicar que tengamos que plantear las prioridades. Y eso va a ser un ejercicio social complejo, porque estamos más acostumbrados a ponerlo todo y así todo el mundo queda contento. Pero cuando todo es prioridad, al final nada es prioridad. Entonces, eso es parte de lo que debería quedar en el plan. Una vez escrito ese plan, la idea es hacer también un ejercicio de consulta más amplia sobre el mismo, sobre el documento como tal, sobre el plan como tal. Entonces, ahí necesitaríamos recoger este tipo de comentarios sobre temáticas como salud materna, como salud mental, etcétera, que son claves, o sobre temas como enfoque diferencial, entre ellos con población étnica, pero también con población migrante, con población desplazada, etcétera. Oscar, eso último que comentas es bastante provocador. ¿Cómo se ha pensado desde la formulación el desafío para las prioridades? Qué bueno conocer un poco qué tienen en ese, digamos, en una mirada en esa formulación. Porque es bastante complejo, Oscar, repito, el saber uno qué se queda o qué entra y qué no, es bastante complejo. Sí, La y la pregunta. verdad todavía, exacto. O sea, la idea es, hay una serie de espacios, de un lado, que se están generando a nivel municipal, que habíamos hablado de espacio de participación de 174 zonales, y luego regional, luego nacional, de ahí deben salir, por lo menos a nivel de necesidades y de intervenciones, una claridad que puede ser nacional o puede tener diferencias por regiones, pero sí debe salir una, una, una lista de unas prioridades, digamos, a ese nivel. Y luego está todo el tema, todos estos ejes estratégicos
en los cuales también hay que plantear prioridades, porque si se plantea gobernanza, por ejemplo, o gestión del conocimiento, pues hay que definir cuáles son las prioridades en gestión del conocimiento y salud pública, porque de nuevo, pues se puede investigar mucho, pero hay hay que plantear prioridades. Los espacios planteados es, de un lado, este espacio de participación más social, luego espacios con la academia, que ya se están realizando, espacios con otros actores del sector, que ya han comenzado y van a continuar, y espacios intersectoriales en los cuales está involucrado el TNP. En esos espacios es donde hay que poner en la mesa las necesidades que van planteando las comunidades en los diferentes zonales y poner en la mesa, bueno, de todas las necesidades, cuáles podrían ser las prioridades. Pero todavía no está resuelto y todavía, digamos, hay un debate abierto sobre cómo se podrían definir esas prioridades. Gracias, Oscar. Adelante, profesora Patricia Arbeláez. Qué bueno que está con nosotros. Tiene la palabra. Buenas tardes. Hay una parte importante en lo que he escuchado ahora y discutíamos con miembros de la Alianza por la Salud Pública y yo como representante de la subcomisión académica, y es la coherencia entre el enfoque con todos los ejes estratégicos y operativos del plan. ¿Y a qué me refiero? En este momento, el doctor Oscar nos decía que se están levantando las necesidades e intervenciones desde los territorios y a partir de los ejes estratégicos también derivar prioridades, pero una de las cosas que nos expresaba el doctor Pinzón y que venimos discutiendo de la última reunión que tuvimos con el foro que se hizo con la parte académica era que el enfoque iba a ser de capacidades. Y si uno parte de un enfoque de capacidades, entonces no sé si ya no entra en coherencia como partir de necesidades e intervenciones cuando la evaluación de proceso que se hizo del plan anterior mostraba que en los territorios no había las capacidades para gestionar e implementar el plan. Entonces, no solo es definir las prioridades, sino cómo vamos a encontrar los espacios para ganar coherencia entre el enfoque de capacidades con los ejes estratégicos y con las consultas que se están haciendo en el territorio. Totalmente de acuerdo. Y en esto hay varios temas. Hay uno que es la gobernanza, y en la gobernanza un elemento clave es la gobernanza a nivel territorial, la capacidad de las secretarías de salud para trabajar en salud pública. Está el elemento del talento humano y en esa medida, en qué medida se cuenta con el talento formado y presente en las regiones para realizar. Y está el tema de financiamiento, o sea, cuántos recursos realmente se está invirtiendo en salud pública y si ese recurso se va a ampliar o no, y quién lo va a manejar y cómo se va a dar cuenta de esa plata. Pero esos temas son claves cuando hablamos de capacidad, o sea, tener con qué y con quién, y saber quién es responsable de qué. Son unas preguntas que idealmente el plan debe responder claramente, porque si no nos quedamos con un mar de necesidades, pero sin quién o cómo, ni cuánto, ni con qué hacer. Muy bien, muchas gracias, profesora Patricia. Qué bueno tenerla por acá y esos son los temas que precisamente entran y generan lo que está diciendo el doctor Oscar en tensiones para lo que implican esas decisiones y esa inversión en el largo plazo. ¿Quién más se nos anima? ¿Quién quisiera hacer otro aporte? Estamos en este ejercicio de lo que hemos escuchado, de lo que nos han compartido esta tarde. Bueno, yo pregunto, adelante, muy bien, gracias profesora de nuevo. No, qué pena, no. Es otra inquietud ya pues como parte de la subcomisión académica. Ustedes en el levantamiento de los territorios, ¿cuál piensan es el papel de la academia? Porque cuando decimos qué expectativas desde las universidades podemos dar respuesta, pues nos encontramos con varios niveles.
de compromiso, hay un nivel conceptual de cómo ayudar a analizar conceptualmente cómo fue la conceptualización, y me perdona la redundancia, de lo de los determinantes sociales de la salud y de las dimensiones, porque en los territorios se reconoce que aunque el tiempo de implementación fue corto, las dimensiones les ayudaron a hacer diálogos intersectoriales y a mirar conceptos mucho más amplios. Entonces, dijéramos que nosotros como academia podemos contribuir en como en el marco teórico, ético, político, conceptual del plan, pero también se espera que contribuyamos con gestión del conocimiento en los territorios y también con todos los procesos de seguimiento y evaluación que se tienen que hacer como monitoreo más constante en el tiempo, no esperar a que pasen 10 años para ir mirando cómo va ese seguimiento. Entonces hay un punto como conceptual, hay otro que es de gestión de conocimiento en los territorios y hay otro de evaluación y seguimiento. Entonces cuando uno dice cómo debe aportar desde la academia al plan, a veces nos quedamos en un mar de posibilidades en esos niveles y sí me gustaría desde la perspectiva que han percibido en las consultas territoriales, en estas zonales, ¿qué esperarían de nosotros en la academia y en qué niveles? Muy bien. Claramente en este momento, como pues, la doctora Patricia está en estas mesas, ella lo tiene claro, la idea es que la academia se involucre en varios temas, entre ellos la discusión de los ejes estratégicos, la discusión de la gobernanza, la discusión de gestión del conocimiento, etcétera. Entonces, eh, hay un tema más conceptual sobre determinantes, etcétera, pero hay temas, digamos, también inclusive de aspectos financieros del plan en el cual la academia tiene mucho para decir. El tema de monitoreo de evaluación, igualmente, ahí en el espacio de la academia es una de las temáticas que se ha planteado y en la cual igual la academia y espacios como observatorios que existen de salud pública en el país pueden aportar mucho en términos de seguimiento y evaluación, como dice, no dejarlo para hacer cada 5 o 10 años, sino de una manera más permanente. En los espacios zonales, cuando hablamos de quiénes se están invitando, lo que se ha invitado principalmente son organizaciones de la sociedad civil, pero también actores a nivel municipal, y dentro de esos actores está también la participación de universidades, ¿sí? Entonces, yo creo que digamos, la invitación allí es a involucrarse dentro como un actor más de la sociedad civil, involucrarse en esas reuniones zonales, porque ahí es un espacio de reflexión con muchos actores sobre necesidades e intervenciones. En lo último, eh, claramente, además de este espacio de, de discusión académica, se plantean espacios intersectoriales, entre ellos con el Ministerio de Ciencias. Allí yo creo que es clave que las universidades se involucren para plantear una gestión de conocimiento alineada o en acuerdo con lo que se plantea a nivel más amplio de gestión del conocimiento de la salud en el país, porque ese ejercicio también lo está haciendo el Ministerio de Ciencias y ahí es muy importante que la academia esté presente en ese proceso de discusión, ya no solo para salud pública, sino para salud en general, y gestión del conocimiento de la salud, que es también un ejercicio que está haciendo en ciencias en coordinación con el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si alguien quisiera una última intervención hacer o algún último comentario. Muchísimas gracias, Frank. Nada, adelante. Y podemos ir cerrando. Frank, tienes la palabra. Puedes abrir tu micrófono.
Si quieres, entonces, Frank, si quieres nos comentas. Oh, se descarga, no sé. Eh, ¿Aló? si quieres, puedes escribir, sí. Sí, nos escribes, gracias, así es. A cómo las aseguradoras ven el tema de la salud pública. Uy, otra pregunta bastante álgida, Oscar, para Eh, cerrar. Esa está fácil para cerrar. Pues la verdad, las aseguradoras, o sea, pues, cuando hablamos de aseguradoras esto es complicado, pero por lo menos las asociaciones de EPS han planteado una serie de opiniones y de recomendaciones y las han hecho conocer, digamos, o presentar, o se les ha presentado al Ministerio de Salud. Por lo tanto, tienen una serie de puntos o de opiniones de lo que debería ser la salud pública. Lo segundo es el Ministerio de Salud, uno de los ejes operativos es el manejo de riesgo, donde las aseguradoras tendrían que estar muy involucradas. Y en ese sentido, estaría en la discusión cuál debe ser el papel que juegan. Y lo otro es entender más o clarificar más que de las acciones en salud pública estarían cubiertas por la UPC y qué acciones se estarían cubiertas más por recursos del ente territorial. Y allí es parte de la discusión sobre financiamiento, porque no se pueden, digamos, hay que diferenciar, pero también hay que aclarar o darle más funciones o más recursos y posibilidad al ente territorial para hacer intervenciones en salud pública, porque asumir que pues todo está cubierto con la OPC en salud pública, eso no es cierto. Y lo otro, asumir que las aseguradoras tienen como, o se van a concentrar en salud pública, pues, están más concentradas en el manejo de riesgo y sobre todo en la atención de la enfermedad. Y por lo tanto, aquí vemos un papel muy importante de fortalecer los entes territoriales, las secretarías de salud en ese tema, ¿sí? Pero va y ya ha generado y va a seguir generando discusión de cuál es la responsabilidad de las EPS en el tema de salud pública, entendida salud pública no solamente como prevención y promoción, sino que hay una parte de detección temprana y de acceso a servicios de salud y por lo tanto, de nuevo hay una responsabilidad ahí muy importante de las EPS de romper barreras o de no convertirse en barreras para el acceso a servicios. Bueno, muy bien. Por el interno me comentaba el doctor Pinzón que estaba atendiendo pues una reunión y le impidió estar, pero que tomáramos pues nota, lo grabamos para compartírselo a él, Oscar, y pues la idea es poder tener ya de ellos, me imaginaré en su ritmo, también un ejercicio de realimentación para la formulación. Así que, sin más, creo que pudiéramos ya cerrar este espacio y tal vez, Oscar, hablando de lo que son los tiempos, cerremos con los tiempos. ¿Cómo estamos al 12 de noviembre y las expectativas y para saber cómo seguimos conectados, Oscar? Gracias. Correcto. La expectativa es avanzar en todo el proceso de participación hasta finales de enero del próximo año en todas estas actividades con la academia, intersectoriales y sectoriales igualmente hacia este momento, tener un primer borrador hacia febrero de lo que sería el plan, hacer una consulta en febrero, marzo del plan y contar con un plan lo más discutido, digamos, y acordado socialmente hasta el mes de abril del próximo año. En ese sentido, digamos, el plan anterior, el plan actual que termina en diciembre, pues se va a sacar el ministerio va a sacar una resolución por la cual se mantiene hasta que el nuevo plan comience a funcionar. Lo esperado es que se genere un decreto ley, que el ministerio genere un decreto ley y está intentando también plantear un COMPES que haría que el plan tuviera, digamos, estuviera normado y no fuera solamente un plan genérico, pero hubiera una norma que lo respalde. Y Ok, perdón, sobre una sí. pregunta de presupuesto,
En el plan anterior hay el tema de fuentes, pero muy genérico. O sea, ¿cuáles son las fuentes? Entonces, las fuentes, ahí no está el problema es cuántos recursos realmente se está invirtiendo en salud pública y aquí estamos trabajando en ello, ¿sí? Y esperamos poder presentar alguna información de qué recursos se está invirtiendo, digamos, específicamente en salud pública y que se maneja, por ejemplo, a través de los entes territoriales y en qué se está invirtiendo y cuánto dinero se deja de invertir, porque ahí también tenemos problemas de falta de inversión, en parte porque no es claro en qué se puede invertir los recursos, digamos, asignados directamente a la salud pública. Y eso también debería resolverse de manera concreta. Entonces, nos vamos a concentrar sobre todo en los recursos asignados, digamos, específicamente a salud pública y a nivel territorial. Pudiéramos seguir conversando, pero Mucho. el tiempo se nos agota. Entonces, les invitamos a que continúen en la agenda del Congreso y estamos entonces en contacto. Muchísimas gracias a la Universidad de los Andes a través de una de las personas que viene gestando este proceso de formulación, el doctor Oscar Bernal. Estaremos conectados y hablando con el doctor Carlos Pinzón. Y muchísimas gracias a todos ustedes por las intervenciones, las preguntas que hicieron. Y bueno, estamos atentos a que esto sea algo muy bueno, muy positivo y con una visión de cara a los siguientes 10 años para mejorar las acciones por la salud pública en Colombia. Que tengan una muy buena tarde y estamos entonces en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Quedamos atentos entonces a